el autor. Entonces, la idea que teníamos era tomar unos minutitos apenas ahora al comenzar para ubicar algunas cuestiones y de esa manera poder, bueno, situar un poquito mejor lo que ustedes han visto en el texto de Traverso. ¿Pudieron leerlo? Sí, profe. Bueno, bárbaro. Entonces, esta imagen que está acá, no sé si este, alguien logra comprender lo que dice, lo que figura. Creo que ya en algún momento hemos compartido algo de estas imágenes. Ese que está allí es Michel Foucault, el peladito de anteojos, este, y este es una manifestación en el año 78 en París, reclamando por los desaparecidos y por la restitución de los nietos que habían sido secuestrados por la dictadura. Esto es durante la dictadura, la última dictadura militar de la Argentina. Michel Foucault era un activista político muy importante junto con otras figuras que están allí en esta movilización y esa, digamos, esta pancarta, ese, ¿cómo se llama eso? No me sale la palabra. Este, no es un Una, cartel, es una un, bandera. esa bandera, exactamente, reclama por los desaparecidos y por la restitución de los niños apropiados. Sí tiene los colores de la bandera argentina, eso que tiene esta chica, cruzado sobre el pecho, que es como una banda presidencial. Bueno, quería nada más que mencionar esto, digamos, la preocupación que esa generación tuvo por el conjunto de las dictaduras en el cono sur de América Latina, no solo por la Argentina, sino por todas las dictaduras, la de Chile, la de Uruguay, la brasileña, etcétera. Bueno, breve referencia biográfica. Foucault nació en 1926, murió a los 58 años en 1984. Nace en el seno de una familia de médicos, abuelos, padres, sobre todo su padre, no su madre, sus hermanos, todos dedicados a la medicina, además todos docentes de medicina, de cirugía, en la ciudad de Poitiers. Él en alguna entrevista decía algo así como que su destino era la medicina y escapó, ¿no? A pesar de que se dedicó a la medicina, haciendo historia de la medicina, de la psiquiatría, una historia filosófica, pero de todos modos, ese ambiente era un ambiente académico, universitario, muy importante. Y Foucault empieza a estudiar, digamos, cuando todavía Francia está ocupada por los alemanes, por los nazis, ¿no? Entonces la experiencia de la ocupación, la experiencia del terror, digamos, infundido por los alemanes en territorio francés durante la ocupación es una experiencia que él vive de primera mano, que vive directamente, ¿no? Otro elemento, digo, porque seguramente en alguna presentación biográfica ustedes van a encontrar, Foucault es uno de los primeros fallecidos notorios internacionalmente en la epidemia de SIDA de la década del 80. Foucault contrae el VIH a comienzos de los 80 en Estados Unidos y finalmente fallece de la enfermedad en el año 84 y es de las primeras figuras muy conocidas que fallece de la enfermedad. Digamos, él nunca formó parte de campañas en particular para difundir la existencia del virus, etcétera, pero sí su imagen fue utilizada después con mucha frecuencia en relación a las campañas por el VIH. Bueno, la primera parte, como decíamos ayer, de su trabajo, y como habrán visto ustedes en el texto de Traverso, buena parte de su producción inicial se realiza en el contexto, digamos, de este pensamiento relacional, desde la perspectiva estructural o estructuralista, y Foucault bautiza el procedimiento o le da como nombre al procedimiento metodológico que emplea desde esta perspectiva relacional, desde esta perspectiva estructural, sobre los primeros objetos de indagación que él va a trabajar, la llama a esta perspectiva arqueología.
La noción de arqueología, ahora vamos a ver una definición, la noción de arqueología está, digamos, directamente ligada a un procedimiento descriptivo, ¿no? No pretende establecer relaciones causales, sino describir un sistema de relaciones posicionales, si ustedes quieren. Y en ese sentido, la perspectiva relacional está directamente presente, pero está presente con determinadas características particulares. Estos tres momentos que nosotros ubicamos acá, arqueología, genealogía y gubernamentalidad, son otra forma de presentar los momentos que presenta Traverso en el artículo. La arqueología corresponde a la preocupación por el saber y la episteme, la genealogía corresponde a la preocupación por el poder, mientras que la gubernamentalidad, sobre todo el gobierno de sí, aparece en relación a la preocupación por la ética, por la subjetivación y por la ética. Si bien nosotros podemos desagregar los diferentes momentos de producción de Foucault, como lo hace Traverso, como lo hacemos acá, o incluso hay otros autores que dan otros modos de dividir, digamos, los trabajos de Foucault, lo cierto es que hay preocupaciones que el mismo Foucault reconoce, atraviesan todo su trabajo. Lo vamos a ver en el texto que vamos a trabajar en el teórico la semana que viene, que es el sujeto y el poder. Foucault reconoce que hay problemas que a él le han preocupado siempre, digamos, desde las primeras investigaciones que realiza hasta su fallecimiento. ¿Cuáles son estas preocupaciones o algunas de estas preocupaciones? Bueno, por un lado, el problema de la constitución de un sujeto. Foucault, digamos, es uno de los autores que, como decíamos ayer, desde la perspectiva estructuralista y postestructuralista, no presupone la existencia del sujeto, sino que se interesa por ver a través de qué procedimientos, a través de qué mecanismos, a través de qué tecnologías específicas en determinados momentos, en determinadas sociedades, se produce una forma de subjetivación. Foucault no va a hablar del sujeto como algo que existe a priori, sino que va a hablar de procedimientos por los cuales se fabrica, se produce un sujeto, es decir, procedimientos por los cuales alguien va a ser subjetivado, ¿no? Por eso hablamos de modos de subjetivación. Otra preocupación constante en los trabajos de Foucault es el problema por la relación entre las formas en que se produce la subjetivación y las formas en que esas sociedades, otra vez, a través de ciertas tecnologías, de ciertos procedimientos, de ciertas formas organizativas, dispositivos, diríamos, utilizando también el término que aparece en el texto de Traverso, se producen formas de verdad, o lo que Foucault llama, más específicamente, regímenes de veridicción, partiendo del supuesto de que no existe una verdad, la verdad, así como no existe el sujeto, sino que existen una pluralidad de formas de producción de verdades específicas a distintos ámbitos. Nada más que para ilustrar, podríamos decir, el interrogatorio policial apunta a una forma de producción de verdad. Esos procedimientos que apuntan a la producción, o si ustedes quieren, la declaración judicial, ¿no? La declaración testimonial en un juicio, apunta a un procedimiento de producción de una verdad, que es la verdad jurídica del expediente, ¿no? Mientras que podríamos decir, la confesión religiosa, lo que se hace, digamos, con el cura, en el confesionario, etcétera, es otro procedimiento distinto destinado a producir también una forma de verdad. El procedimiento del psicoanálisis, el paciente tendido en el diván, digamos, al que el analista le dice, diga sin retener, diga todo lo que se le ocurra, efectivamente es otro modo de producción de una verdad. Ahora, son todas formas de verdad distintas. La verdad científica, la verdad académica, la verdad jurídica, son todos modos de verdad, pero que corresponden a formas organizativas, a dispositivos distintos. Entonces, cuando Foucault dice que le interesa la verdad, que se preocupa por la cuestión de la verdad, o que se preocupa por la cuestión del sujeto o de la subjetivación, lo que está
diciendo es que le interesan las formas en que se producen sujetos, se producen verdades. Y a raíz de eso, a partir de eso, se interesa por la forma en que subjetivación y régimen de verdad se conectan. La relación entre el sujeto y la verdad le preocupa, pero no como pasaba en la filosofía de la que hablábamos ayer, la filosofía de la conciencia o la filosofía fenomenológica, buena parte de la filosofía europea, podríamos decir, moderna, sino que le preocupan como resultados, como efectos de determinadas prácticas concretas de las sociedades. No existe una relación, podríamos decir, previa entre o a priori entre sujeto y verdad, sino que las sociedades fabrican, producen relaciones específicas, tipos diversos de relaciones entre sujeto y verdad, en la medida en que producen modos de subjetivación y producen modos de veridicción. Un tercer elemento, digamos, que cruza todo el trabajo Foucaultiano, él lo enuncia explícitamente cuando escribe una introducción para el segundo volumen de Historia de la Sexualidad, una obra que publica ya casi en el momento en que está enfermo, digamos, muy cerca de su fallecimiento. Foucault dice allí que a él lo que le ha interesado desde el comienzo es la forma en que determinadas sociedades en determinados momentos han problematizado ciertas experiencias. Cuando él dice problematizado ciertas experiencias, por experiencias se refiere a la experiencia de la enfermedad, la experiencia de la sexualidad, la experiencia de la locura, la experiencia del castigo. Todas estas han sido experiencias que a él le han interesado en diversos momentos y que las ha recorrido de acuerdo a cómo una cierta sociedad en un determinado momento se pregunta por esa experiencia. En estos tres casos, tanto en el caso del sujeto como en el caso de la verdad, como en el caso de la problematización de las experiencias, hay un supuesto en el trabajo de Foucault, hay una especie de punto de arranque del trabajo de Foucault que menciona también el texto de Traversio, que es muy importante retener, al que hay que prestarle mucha atención, que es la idea de que no existen los universales. Es un gesto antisustancialista, antiesencialista, eso lo comparte efectivamente con el estructuralismo y lo comparte toda su vida, en el sentido de ruptura con el esencialismo, ruptura con el sustancialismo y ruptura con los universales. ¿Qué quiere decir ruptura con los universales? Quiere decir admitir, tomar como punto de referencia para el trabajo, que cada cosa que nosotros nombramos con un sustantivo y que al nombrarlo con un sustantivo nos crea a nosotros la ficción de que en realidad la experiencia que se nombra con ese sustantivo ha sido siempre la misma a través de la historia, es un enmascaramiento. Que el nombrar por un universal, digamos, algo, una experiencia, produce un efecto engañoso, encubridor, si ustedes quieren, que es el de hacernos pensar que para nosotros y para todas las sociedades, en otros momentos, en otros lugares, las cosas eran como para nosotros. Tomo una ilustración. Foucault se dedica en las primeras épocas de su producción mucho al problema de la locura. Él escribe una historia de la locura en la época clásica, es su tesis doctoral, pero además es uno de sus primeros trabajos de investigación, un trabajo que en general se cita mucho, y después dicta un curso que se llama El Poder Psiquiátrico, que también está destinado, digamos, al problema de la locura. Entonces, en esos trabajos, Foucault lo que plantea es, bueno, nosotros le llamamos a todo locura. Ese es el sustantivo que nombra el universal, locura. Ahora, en el medioevo, la locura era problematizada en Europa, en la Europa cristiana, como posesión demoníaca. Digamos, la alucinación, el delirio,
se consideraba que era la presencia del demonio en la vida de esas personas, y entonces como esa sociedad problematiza lo que nosotros llamamos hoy locura como posesión demoníaca, responde de cierta manera, genera ciertos saberes, produce ciertas prácticas, intenta resolver ese problema, que es el problema de la posesión demoníaca, o la locura bajo la forma de la posesión demoníaca, de determinado modo. Cuando nosotros hoy decimos locura, la locura la problematizamos en clave de qué. Para nosotros la locura hoy es qué cosa. Y en general, ¿a dónde tratamos de llevar o a quién acudimos para resolver esas situaciones? Se lo toma como una enfermedad y que se puede curar en el médico, en el psiquiatra, lo que sea. Claro, para nosotros la locura es enfermedad mental. Entonces, uno podría decir, en los dos casos se trata de alucinaciones, delirio, ¿es lo mismo? No, porque el modo de problematización de esa experiencia es totalmente diferente. El modo en que esa sociedad se pregunta por esa experiencia es distinto y por lo tanto los saberes que busca producir, las respuestas prácticas que busca generar son diferentes. En el periodo medieval, cuando alguien aparecía, sobre todo las mujeres, aparecían, digamos, con estas situaciones de alucinación y delirio, en general, ¿qué hacían? Un poco antes, un poco después, terminaban en la hoguera. Nosotros, cuando alguien tiene una situación de delirio, alucinación, en general no terminamos quemando a la gente en la hoguera. No digo que la respuesta que tenemos es maravillosa, estoy diciendo que problematizamos de otro modo. Digo, no es maravillosa porque en general implica alguna forma de la segregación en instituciones especializadas, ¿no? Pero quiero decir, hacemos otras cosas, nos preguntamos de otro modo. Bueno, a Foucault lo que le interesa es justamente cómo cada cultura, cada sociedad en un determinado momento problematiza ciertas experiencias, se pregunta y se responde sobre ciertas experiencias. Entonces, como decíamos recién, la experiencia de la sexualidad, la experiencia de la enfermedad, la experiencia de la locura, y estas las va a recorrer, digamos, en distintos momentos, ya sea desde una perspectiva arqueológica en algún momento, ya sea desde una perspectiva genealógica o de la gubernamentalidad en otro. Bueno, ¿cómo caracteriza la arqueología? La arqueología, como decíamos, es una práctica de investigación que se ocupa de saberes. Esos saberes están contenidos materialmente en discursos que efectivamente existen de modo material, ¿no? Discursos que están disponibles, qué sé yo, por ejemplo, están disponibles en libros, están disponibles en las obras de fulanito, menganito, etcétera, en los diagramas que acompañan esos libros, ¿no? En general, en formas de relevo que tienen que ver con la discursividad y la escritura. Entonces, Foucault en la arqueología parte de lo que él llama un archivo de discursos, es decir, un conjunto de textos, si ustedes quieren, de discursos proferidos. Nosotros ahora tenemos otros relevos, por ejemplo, los discursos están grabados, entonces tenemos el audio, tenemos el video. Bueno, cuando Foucault estudiaba, básicamente lo que había era este discurso escrito, ¿no? Sobre todo porque él trabaja periodos en los cuales el único resto material que queda es la escritura. Entonces, trabaja con un archivo, recorta un archivo, ¿no? Dice, bueno, trabajo con estos discursos nada más y busca encontrar, develar, relevar de ese conjunto de discursos lo que él llama el régimen de enunciados. El régimen de enunciados es el régimen de relaciones que existen entre diversas cosas al interior de esos discursos, entre diversos elementos al interior de los discursos, que permiten encontrar qué, permiten encontrar en ese repertorio de discursos, en ese conjunto,
¿De qué objetos hablan esos discursos? ¿Cuáles son los objetos que emergen de ese conjunto de discursos? Por ejemplo, Foucault trabaja los discursos de la economía política de David Ricardo, Adam Smith y Marx. Y entonces, en esos discursos, ¿cuál sería el objeto específico de esos discursos? Foucault va a proponer que es la teoría del valor, la teoría del valor trabajo. Esos discursos hacen aparecer un objeto particular, ese objeto es la teoría del valor. Hace aparecer un sujeto que enuncia. ¿Quién es el sujeto que enuncia esa teoría? El economista político. Empieza a aparecer una figura que es distinta de la del filósofo moral, por ejemplo, que es distinta de la del sociólogo, que es distinta. Entonces, aparece el objeto en ese discurso, aparece un sujeto profiriendo esos enunciados, aparece una forma de validación de verdad o de veridicción al interior de esos discursos que tienen que ver con cómo es posible, digamos, definir como verdadero o como falso un enunciado referido a esos objetos. Porque cada repertorio o cada régimen de discurso, cada régimen de enunciados, tiene formas de establecer qué cosas pueden ser consideradas dentro de ese régimen de discurso verdaderas o falsas, y qué cosas aparecen como sin sentido, es decir, algo que no puede ser sometido ni a lo verdadero ni a lo falso. En ese sentido, establece lo que se llama un régimen de veridicción y también un régimen de visibilidad. Esos discursos van a permitir ver determinados fenómenos, van a hacer ver, no permitir, van a hacer ver determinados fenómenos y van a opacar otros, van a dejar, digamos, de alguna manera en la oscuridad otros fenómenos o no producen visibilidad sobre otros fenómenos. En ese sentido, entonces, lo que la arqueología busca hacer a partir de los discursos efectivamente existentes, es establecer este repertorio de cuestiones, ¿no? Describe cuáles son sus objetos, cuál es el sujeto que enuncia, cómo se produce verdad, etc. Mientras la arqueología se ocupa del saber, de los discursos, de la episteme, esos tres términos, saber, discurso, episteme, son los términos específicos que produce Foucault en el momento arqueológico de su trabajo. Cuando se preocupa, esto es la mayor parte, digamos, del interés del artículo de Traverso, ¿no? La mayor parte del interés de lo que nosotros vamos a trabajar en esta unidad. Cuando se preocupa por el problema del poder, entonces se desplaza de método, podríamos decir. Cambia algunos aspectos metodológicos. Mientras la arqueología se preocupa exclusivamente por prácticas discursivas, la genealogía va a intentar dar cuenta de prácticas discursivas y no discursivas, es decir, de otro tipo de prácticas que la arqueología dejaba fuera de su recorte, dejaba, digamos, fuera de su campo de interés. Hago un breve paréntesis para aclarar algo, que es una cuestión absolutamente metodológica, si ustedes quieren, o de procedimiento metodológico, lo van a ver seguramente en alguna otra materia posterior. La pregunta que le hacían muchos comentaristas y muchos investigadores en entrevistas a Foucault era, bueno, ¿y cómo se accede a las prácticas? Vieron que Traverso señala que Foucault desde el comienzo de su trabajo se refiere a las prácticas que realizan grupos de seres humanos, ¿no? Grupos de personas. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y usted cómo accede a las prácticas? ¿Cómo se hace para conocer las prácticas? ¿Cómo las describo? Y Foucault responde allí de un modo que generó bastante controversia, porque la tesis de Foucault es que yo solo puedo acceder a las prácticas a través de un relevo discursivo. Ya se trate de prácticas ellas mismas discursivas, ya se trate de prácticas no discursivas, de todos modos lo único que me queda a mí como investigador para acceder a ellas es el discurso. Entonces,
cuando nosotros decimos el discurso, ¿qué queremos decir? ¿Cómo el discurso releva una práctica no discursiva? Cuando tomamos esta historia de la locura o cuando tomamos el poder psiquiátrico, los anormales, Foucault retoma en los archivos, se encuentra en los archivos, por ejemplo, digestos, ¿no? Relatos que hacían quienes trabajaban en los primeros asilos, en los primeros manicomios, de cuáles eran las curas que realizaban con los pacientes, cómo era el régimen que aplicaban, digamos, a los internados en esas instituciones manicomiales. Ahora, la práctica es una práctica, qué sé yo, los baños con agua helada, el encierro privatorio, el sillón giratorio, el uso de drogas, todas esas son prácticas concretas que se realizan sobre las personas. Ahora, ¿yo cómo accedo a esas prácticas? No por la observación, en el caso de Foucault, no es la observación el instrumento metodológico, sino a través del relato que se hace de esas prácticas, es decir, de un relevo que es discursivo. Y solo tengo eso. El relevo discursivo puede ser un relato, como en los digestos, pero puede ser también un plano. Cuando Foucault trabaja la organización de determinadas instituciones, la organización que se llama a partir de Bentham panóptica de determinadas instituciones, sobre todo las instituciones de vigilancia, lo que hace es trabajar con los planos que diseñó Bentham. Ahora, el plano es también un relevo discursivo, la imagen es un relevo discursivo. Se trata de distintos tipos de discursos, pero son todos discursos. Entonces, me interesaba marcar esto porque nosotros vimos, por ejemplo, con Goffman, que Goffman no trabaja con el relevamiento de discursos, no es que no lo tome para nada, pero digo, no es su fuente principal, sino que trabaja con observación. Y vamos a ver cuando veamos que yo, Bourdieu, por ejemplo, que trabaja con otro tipo de repertorio metodológico, distinto. Entonces me interesaba marcar cómo es el repertorio metodológico de Foucault. Simplemente dejar planteadas unas cuestiones. En la genealogía, Foucault se interesa por conocer cómo las prácticas, tanto discursivas como no discursivas, son producidas a partir de relaciones de poder o de relaciones de fuerza. Ustedes vieron que el texto de Traverso se ocupa muy específicamente de relaciones de poder y de relaciones de fuerza. ¿Qué intenta hacer con esas relaciones? Lo que intenta fundamentalmente es despejar, la genealogía busca encontrar, digamos, la producción estratégica, es decir, la dimensión que podríamos decir tiene que ver con eh, cómo se organizan esas relaciones de fuerza, esas relaciones de poder. ¿Cuál es la direccionalidad general de ese conjunto de relaciones? A esa direccionalidad general Foucault la llama estratégica, ¿no? Van a ver que en los textos Foucault habla con frecuencia de estrategia, de táctica. En el texto de la semana que viene vamos a trabajar específicamente en la noción de estrategia que propone Foucault. Ahora, ¿cuál es el sentido de hacer genealogía? El sentido de hacer arqueología era describir a partir de unos discursos cómo se producen ciertos objetos que se dan al dominio del pensamiento y que antes no estaban. Cuando se hace genealogía, lo que se busca hacer aparecer fundamentalmente es un campo de relaciones de fuerza, es decir, cómo determinadas prácticas, determinados saberes, determinadas memorias han sido afectadas por una relación de poder, por una relación de fuerza. Todos nosotros vivimos inmersos todo el tiempo en relaciones que, lo sepamos o no, son relaciones de fuerzas, son relaciones de poder. Y en ese sentido, entonces, lo que Foucault quiere a través de la genealogía es operar una desnaturalización, es romper con la idea de que un discurso, una práctica, etcétera, pueden ser neutros, por un lado, y pueden, además de ser neutros, en el sentido de no implicar ningún juego de poder, pueden además ser, ¿cómo decirlo?, eh, descriptos asépticamente.
No, siempre que nosotros caracterizamos una práctica, lo estamos haciendo desde una posición en un campo de relaciones de fuerza. Y por lo tanto, desnaturalizar es mostrar que constantemente hay una puja, hay una pugna y una lucha entre distintas posiciones, ¿no? En un campo. Bueno, hasta acá entonces, brevemente, digamos, después vamos a retomar algunas cositas más cuando empecemos a trabajar sobre el texto de Traverso, pero por ahora, digamos, hacer una breve presentación de por lo menos estas dos perspectivas. Después podríamos hablar un poco de presencial, perdón, de gubernamentalidad para poder este, avanzar algunas cuestiones que vamos a tomar en el último de los textos que vamos a trabajar. Si les parece, entonces avanzamos con el práctico que teníamos planteado para hoy. Sí, no sé si pudieron acceder al práctico, si lo vieron en la plataforma. Bueno, como decía Marisa, es sobre el texto de Traverso, que trabaja sobre todo la categoría de poder. Y había una serie de preguntas planteadas que eran más a modo de guía de preguntas para ir pudiendo recorrer el texto y poder ir apropiando y retrabajando algunos de los conceptos claves que trabaja Foucault. Y también estaba la posibilidad de hacer un cuadro sinóptico acerca de las dos categorías que él trabaja de sociedades disciplinarias y biopolítica o biopoder. No sé si alguna, hoy somos todas mujeres creo, quiere, quiere responder a alguna de las preguntas, por dónde arrancaron, si tuvieron alguna dificultad. Es un texto que dentro de todo me parece que es ameno y es bastante sencillo de entender. Dale, Romy. Hola, ¿qué tal? Sí, bueno, yo respondí la 1, como para arrancar por esa, si les parece bien, que son las preocupaciones que tiene Foucault, en donde él dice que las tres preocupaciones que tiene es la verdad, el poder y la ética, en donde dice que la verdad, para considerar estos discursos verdaderos, lo hace a través del método arqueológico, que bueno, es lo que venía hablando la profe, que dice que la arqueología nos permite dar cuenta cuáles son las condiciones que hacen posible que en un momento aparezcan y se problematicen estos objetos del saber, que por ahí antes no se veían tanto. Y que bueno, y que los textos que él los va analizando son en la historia de la locura de la época clásica, el nacimiento de la clínica, las palabras y las cosas, y la arqueología del saber. Después hace referencia al poder, que es su otra preocupación, que bueno, en los textos que los visualiza es el orden del discurso, Nietzsche, la genealogía de la historia, la verdad y las formas jurídicas, vigilar y castigar, historia de la sexualidad, la voluntad del saber y la microfísica del poder, y que ahí dice que su método ya no va a ser la arqueología, como venía diciendo la profe, sino la genealogía, porque la arqueología ya no puede responder ya no puede responder a estos problemas. La arqueología ya no puede responder a estos problemas y la genealogía va a tomar como ese paso, va a hacer hincapié en las prácticas no discursivas. Eh, y porque dice que ayuda a comprender cómo en el comienzo de un objeto, de una teoría o de un conjunto, existen estas relaciones sociales atravesadas por relaciones de poder. Y bueno, y el último que él plantea es la ética, que lo hace a través de la historia de la sexualidad, tomo 2, el uso de los placeres, la inquietud de sí. Y dice que, no sé si esto está bien, pero yo lo marqué como su método, que dice que Foucault lo va a hacer a través del análisis del origen de nuestra cultura, ya que a partir del instrumento, de la instrumentación de los pensamientos del pasado, podríamos llegar a descubrir la verdad sobre nosotros mismos. O sea, como que me interesa dar la construcción de la subjetividad, creo que eso dice. Sí, allí a lo mejor habría, digamos, todos los textos que nosotros proponemos de comentaristas, algo decíamos ayer, siempre tienen un elemento interpretativo por parte del que hace el comentario. Y allí habría a lo mejor que ubicar, digamos, Foucault raramente utiliza la palabra origen, que sí utiliza Traverso. En el texto que menciona antes, que es Nietzsche, la genealogía y la historia, Foucault, que es, digamos, en algún sentido un nietzscheano,
marca qué se debe o cómo se puede entender, digamos, origen, y él prefiere utilizar procedencia, emergencia, otros términos en lugar de origen, Foucault. Entonces, uno podría decir que ahí lo que está tratando de plantear este Traverso es que en esta última etapa, lo que Foucault va a rastrear, digamos, lo que Foucault va a procurar despejar, es qué prácticas la cultura, sobre todo la cultura antigua, europea, digamos, la cultura clásica europea, pero en el sentido del clasicismo griego, podríamos decir, europea, produce una forma de subjetivación particular que es esta que se produce cuando yo me constituyo en un mí mismo. Sería cuando yo me constituyo en una instancia que se toma a sí misma por objeto de prácticas, de reflexión, de conducción, de inquietud. Entonces, le interesa ese momento de la cultura, del final de la cultura griega, digamos, en donde empiezan a producirse, él trabaja una serie de materiales y después trabaja muchos materiales del cristianismo para tratar de ver cómo se constituye, digamos, una instancia interior, esa a la que llamamos una subjetividad, una instancia interior que se preocupa por determinadas cosas en relación consigo misma. Por ejemplo, que se preocupa en relación con la sexualidad. ¿Qué experiencia hacemos de la sexualidad? ¿Cómo vivimos esa experiencia? Y justamente en los 3 volúmenes de Historia de la Sexualidad, ahora ya se publicó el cuarto, en realidad en los 4 volúmenes de Historia de la Sexualidad, el cuarto Foucault había decidido que se lo prendiera fuego porque él no terminó de corregirlo y sus herederos no le dieron pelota y varios años después lo publicaron igual. Pero, digamos, ahí lo que va recorriendo es como la experiencia de la sexualidad del cristianismo, lo que él llama la experiencia de la carne, es la experiencia del pecado, es decir, es problematizada en una clave que es muy distinta a la de los griegos. Los griegos no tienen el pecado, no conocen el pecado, por lo tanto, la inquietud sobre la sexualidad tiene que ver con otros problemas muy diferentes a los problemas que se plantean los cristianos en relación a la sexualidad. Muy diferentes a los problemas que se plantean los modernos, qué sé yo, psicoanálisis en relación, Freud, digo, para que nos ubiquemos, ¿no? Las inquietudes de la cultura moderna, contemporánea, psicoanalítica sobre la sexualidad, son inquietudes muy diversas, muy distintas de las inquietudes. Entonces, en este último periodo, a él lo que le interesa es justamente cómo se producen, digamos, estas diversas formas. ¿Y por qué habla de que ese momento es un momento ético? Porque se pregunta por cómo este individuo se considera a sí mismo en términos de gobernarse, a partir de qué reglas piensa su propio gobierno, su autogobierno, ¿no? Cómo se piensa a sí mismo como un producto, ¿no? Un producto de un cultivo, él habla del cultivo de sí, cómo nos pensamos a nosotros mismos produciéndonos como, por ejemplo, una obra de arte, como un ser digno de los otros, como alguien que puede producir placer a otros. Bueno, nos vamos fabricando, digamos así, como sujetos susceptibles de distintas cosas o capaces de distintas cosas, ¿no? Había otra pregunta que era, no sé si alguna quiere responderla, que tiene que ver como con las implicancias entre estas dos categorías que él trabaja, del saber y poder, cómo se entrecruzan, cómo las entiende él. ¿Alguna pudo ir encontrando en el texto alguna punta que nos permita desandar eso? Yo algo marqué en el texto, profes. Si quieren lo leo. Dale. Dale, Bárbara. Al analizar cuál es la relación que existe entre el saber y el poder, Foucault señalará que todo dominio de saber se origina a partir de un entramado de relaciones sociales. Y estas relaciones sociales están atravesadas por relaciones de poder. En este sentido, encontrará en la noción nietzscheana del conocimiento como perspectiva el modelo de análisis que le permitirá ilustrar la idea de que el saber está vinculado con el poder, abandonando la idea de la existencia de una verdad objetiva. La verdad es producto de una lucha interpretativa. La forma mediante
la que las sociedades construyen la verdad aparece para Foucault relacionada con las relaciones de poder que la atraviesan. La verdad es una construcción social y conlleva afectos de poder. Ser el sujeto de un discurso verdadero implica siempre una posición en una relación de fuerzas. Sí, perfectamente. Igual que Romy antes, digamos, perfectamente detectado el lugar, el planteo de Traverso, y ahí es interesante retomar cómo Foucault recupera a Nietzsche, ¿no? ¿Qué implica, digamos, contra una imagen, podríamos decir, más kantiana, si ustedes quieren, o más platónica, si vamos al principio de la filosofía, del conocimiento como, digamos, una captación del mundo que es neutral, ¿no? Una captación del mundo que de alguna manera procura apropiarse de las cosas tal como son, sin ningún interés, podríamos decir, o con esa idea de neutralidad de los intereses en el conocimiento. Nietzsche, y en eso Nietzsche comparte una posición con Marx, que nosotros también trabajamos, y Foucault comparte esa posición tanto con Nietzsche como con Marx, creen que producir un saber sobre algo es crear un instrumento en una lucha, ¿no? Es fabricar un instrumento para combatir, para luchar, para enfrentar otra cosa. Entonces, lo que queda, digamos, como desarmada es la idea de que podemos conocer de una manera que no implique, cuando vieron que él toma la noción nietzscheana de perspectiva, él dice, el conocimiento es perspectivo, quiere decir que siempre se produce el conocimiento desde una determinada posición. Y esa posición, digamos, de alguna manera produce un conocimiento que permite ver determinadas cosas, ¿no? Produce una visibilidad, permite visualizar ciertas cosas y al mismo tiempo obtura otras, no deja ver otras. Bueno, esta es la idea, digamos, de la relación entre el saber y el poder. Como siempre, el saber se genera a partir de una cierta relación de poder, de una cierta asimetría de fuerzas, el efecto de eso es que el saber nunca es neutro. El saber nunca es, podríamos decir, meramente descriptivo, ¿no? Bien. ¿Alguna más respondió esto? Quizás en el desarrollo del texto después Traverso va también tirando otras puntas para entender esta implicancia. No sé si alguna más lo fue detectando o respondió otra pregunta. Yo respondí la que sigue, si quieren la leo. Dale, decí cuál es la pregunta. La que sigue habla de la diferencia del marxismo mecanicista y del psicoanálisis del aporte de Foucault. Yo puse que al marxismo academicista lo va a cuestionar porque supone la existencia de un sujeto a lo largo de la historia y que solo lo harán las condiciones sociales. Frente a esta visión del sujeto, Foucault planteará que las prácticas sociales generan no solo objetos, conceptos y técnicas nuevas, sino también nuevos sujetos de conocimiento. Frente al psicoanálisis, sostendrá que el poder tiene una función productora, por lo cual la noción de represión, por lo cual la noción de represión que está en la base del psicoanálisis es insuficiente para analizarlo. Este es uno de los elementos más potentes de la teorización que produce Foucault en la década del 70. En los análisis, en realidad fines de los 60, porque esto es posterior al 68. La mayor parte de los análisis del poder, sobre todo de los que venían de la tradición marxiana y de la tradición psicoanalítica, por eso él habla después en otro lugar del texto del freudomarxismo, ¿no? En refiriéndose justamente a que había muchos intelectuales formados
digamos, dentro del marxismo y formados dentro del psicoanálisis, que encuentran en esas dos líneas teóricas o vertientes teóricas un elemento común, un elemento que se puede conjugar, que es la idea de cómo se reprime. En la lógica de Marx, podríamos decir, la ideología busca reprimir la conciencia, digamos, engañar y de esa manera producir una limitación de la conciencia de los trabajadores sobre su propia explotación, ¿no? Entonces, ¿qué reprime a través de la ideología? Reprime la posibilidad de acciones liberadoras, la posibilidad de acciones emancipadoras. La clase dominante en la lógica de Marx reprime, podríamos decir, dos veces. Reprime a través de la ideología, y cuando la ideología no es exitosa y no funciona, y la clase trabajadora se revela o intenta producir cambio, te reprime directamente a golpe, digamos, ¿sí? A bastonazos, te reprime materialmente, ¿no? Te reprime a través del uso de la fuerza, de la violencia. Entonces, por un lado, la idea de que la represión es el aspecto o es la manifestación más clásica del poder, que viene de la tradición marxista, y como bien señala Traverso, de una cierta tradición marxista, que es la tradición más académica del marxismo, podríamos decir también la más vulgar del marxismo, ¿no? Que piensa el marxismo, que piensa el poder, digamos, básicamente en clave represiva. Y la clave psicoanalítica, ustedes ya vieron en la otra materia, que es la materia de psicología, cómo en Freud aparece la idea de que la constitución de los sujetos requiere de la represión, ¿no? No hay constitución de un yo sin un atravesamiento represivo. En ese sentido, Marx y Freud parecían emparentarse o encontraban un modo de ser emparentados, digamos, en la idea de que el poder se manifiesta básicamente, el poder de la sociedad, el poder de una cultura, el poder de una clase, se manifiesta fundamentalmente por lo que evita, por lo que prohíbe, por lo que de alguna manera evita que ocurra, ¿no? A eso nos referimos con la prohibición, la represión. Foucault da una vuelta, digamos, que en ese momento lo hizo famoso, digo, lo hizo famoso internacionalmente, porque le interesa trabajar fundamentalmente no lo que el poder impide, sino lo que el ejercicio del poder, las relaciones de poder, producen. Foucault dice, nosotros nos quedamos enganchados viendo como si fuera la punta del iceberg. La punta del iceberg es como una relación de poder impide algo. Lo que no trabajamos es todo lo que está debajo de la superficie, digamos, que es todo lo que el poder produce, todo lo que una relación de poder produce. Y como decíamos recién, ¿qué produce? O produce saberes, produce subjetivaciones, produce formas de veridicción, produce objetos nuevos de pensamiento, produce tecnologías, produce montones de cosas. Entonces, la vuelta de Foucault es el interés justamente, y de ahí la crítica que dirige tanto a la perspectiva freudiana como a la perspectiva marxista, por lo menos en su divulgación. ¿Qué le interesa? Marcar que, ojo con quedarnos enganchados con el carácter represivo del poder, porque no es que no exista, pero no es lo principal. El poder no es eficiente por lo que impide, es eficiente por lo que produce, es eficiente por cómo nos constituye de determinada manera, por lo que nos hace ser y hacer, ¿no? Es mucho más efectivo por eso que por lo que nos impide. Y entonces allí, digamos, le interesaba justamente, y eso es lo que retoma Traverso, le interesaba justamente, digamos, marcar este carácter productivo del ejercicio del poder, que es también lo que a nosotros nos interesa, digamos, es lo que vamos, si tiene una utilidad en la carrera que ustedes están atravesando, digamos, el análisis Foucaultiano, es para poder, digamos, pescar justamente cómo se produce, a través del poder, qué cosas se producen. Claro, y que es productivo también en términos de producción de subjetividad, sobre todo.
Exactamente. Con respecto a la microfísica del poder, Yo tengo algo marcado. Yo- Eso. Ah, bueno, decí. bien, bien. La que Leo. quiera. Sí, dale. Yo tengo marcado que, bueno, otro aporte significativo que realiza Foucault viene dado por lo que llamó microfísica del poder. Desde esta mirada, el poder es algo que circula por todo el tejido social e institucional, siendo imposible localizarlo en un único lugar. Esta idea servirá para ilustrar dos cuestiones importantes. Por un lado, cómo el poder no es propiedad, de una única clase social, y por otro, el hecho de que las relaciones de poder son capilares, pues llegan hasta los mínimos espacios sociales. Victoria, vos también habías planteado, ¿no? ¿Querés vos retomar algo de lo que seleccionaste? ¿De lo que habías armado? Sí, yo había puesto lo mismo, solo que también había agregado una crítica que se le hace a la microfísica del poder, Dale. que más que nada decía que se ha dicho que la microfísica del poder se ocuparía únicamente de instituciones como por ejemplo la escuela, los hospitales, sin llegar a las grandes estructuras de poder como el Estado, y que para responder esta crítica había que decir que Foucault analiza cómo funcionan las relaciones de poder en esas instituciones, pero también cómo es el proceso por el cual dichas relaciones de poder van estatizándose progresivamente. Eso es lo que había agregado también. Bárbaro. Retomemos allí, digamos, porque esa es otra noción, digamos, también novedosa en el momento que Foucault la produce, que es la idea de que hay, digamos, una capilaridad del poder. El poder en general se lo pensaba más bien, digamos, en las grandes instituciones, ¿no? Se lo piensa a partir del Estado, del gobierno, del poder judicial, digamos, se lo piensa como en el nivel, en el punto más alto de la pirámide, podríamos decir. Foucault cuando dice que, digamos, cuando discute el problema del Estado y lo discute en clave de universales, no dice que el Estado no existe, dice que el problema es cómo lo pensamos, ¿no? En el sentido de, digamos, ubicar como si fuera un foco o ubicarlo como si fuera una existencia sustantiva, ¿no? Y entonces, como existe el Estado, cada vez que tengo que dar una explicación de por qué pasan las cosas como pasan en cualquier, digamos, punto de las relaciones atravesadas por el Estado, bueno, el Estado me funciona como la explicación. A Foucault le interesa hacer el camino inverso, que es ver cómo funcionan en el nivel capilar las relaciones, para ilustrar esto que decimos con el nivel capilar. La relación que tenemos, Indiana y yo, con ustedes es una relación de poder, ¿sí o no? Es una relación asimétrica, es una relación de fuerzas. ¿Estarían de acuerdo? Sí, de autoridad. Si fuera Weber diríamos de autoridad, si es Foucault decimos una relación de fuerza, porque nosotros tenemos la capacidad de hacerles hacer determinadas cosas. Lo que estamos haciendo hoy acá es el resultado de que les hacemos hacer algo. Es una fuerza aplicada sobre otra fuerza, ¿no? Esa fuerza aplicada sobre otra fuerza es que nosotros a través de, qué sé yo, subir el práctico, fíjense el conjunto de cosas heterogéneas que se ponen en juego, ¿eh? Subimos un texto, subimos el práctico, conversamos en la clase anterior, ahora estamos trabajando. Esto, digamos, implica leer como si fuera el registro capilar de una relación, el punto de llegada, el contacto entre dendritas, diríamos, si fueran neurona con neurona, el nivel más capilar de la relación. Ahora, esta relación es una relación que a medida que nosotros vamos viendo esta con la que sigue, esta con la que sigue, esta con la que sigue, llega al Estado. Permite pensar el Estado como conjunto, porque nosotros no nos hubiéramos encontrado, no tendríamos esta relación, no, digamos, ustedes no tendrían por qué dar bolilla a las propuestas que nosotros les hacemos de que ustedes hagan determinados prácticos,
si no fuera porque estamos en una carrera que tiene ciertas condiciones para regularizar, con materias que hay que aprobar, para obtener un título, y así vamos subiendo, y al final en la punta está el Estado que va a poner un sellito en un papel dentro de algunos años que dicen que ustedes son trabajadores, en este caso trabajadoras sociales, ¿no? Entonces, cuando hablamos de que las relaciones se estatalizan, lo que está pensando Foucault es cómo se entraman, cómo se encabalgan. Encabalgan es un término que aparece en muchas traducciones tempranas de Foucault y que es muy pertinente, que es cómo se van montando unas sobre otras estas relaciones capilares, y ese conjunto de relaciones así organizados es el Estado. El Estado no es una cosa, es un conjunto de relaciones articulados, ¿no? Entonces, cuando trabajamos al nivel de la microfísica, estamos trabajando, estamos tratando, así como uno podría decir con Goffman, que Goffman trabaja en una microsociología, y entonces trabaja las instituciones totales en la relación cara a cara entre los internos y el personal, ¿no? Trabaja la interacción inmediata, podríamos decir. En este sentido, la microfísica también trabaja en ese lugar en que se conectan, toman contacto los diversos puntos de las relaciones de poder, ¿no? Y en ese sentido hablamos de una microfísica. No quiere decir que no exista digamos, unas relaciones de dominación de clase, como lo plantea Traverso, etcétera. Eso también existe, pero existe como resultado de estas relaciones locales, como resultante del acoplamiento de una multiplicidad de relaciones locales, ¿no? Uno podría decir, bueno, existe el manicomio. Ajá, ¿y cómo existe el manicomio? Bueno, en esa multiplicidad de relaciones que se dan entre un espacio y cierta población, entre los integrantes de esas poblaciones, entre la administración de un medicamento y ¿sí? Entre una multiplicidad de relaciones, todo eso constituye después el manicomio. Pero el manicomio es la resultante de muchas cosas, ¿no? Si no, nosotros tendemos a quedarnos con esa especie de etiqueta que nombra una sustancia, una esencia, y que efectivamente, digamos, no da cuenta de la complejidad y la pluralidad de elementos que intervienen para formar eso que podemos llamar estado, eso que podemos llamar manicomio, eso que podemos llamar, qué sé yo, escuela, taller, cárcel, ¿no? Diversas instituciones. Yo veo alguna gente congelada, pero no sé si es que mi conexión desapareció. ¿Están allí o ya no queda nadie? Sí, profe, se escucha. Ah, bueno. Se ve bien. No, me parece que la que se congeló es Indiana. Indiana, ¿vos estás por ahí? Sí, yo también la tengo congelada, Indiana. Ahí está, sí, se ve que se le cayó la conexión, pobre. Bueno, ¿les parece? No sé si ustedes quieren, alguien retomó la pregunta que sigue. ¿Alguien vio cómo plantea, digamos, estas perspectivas distintas respecto de cómo anteriormente se consideraba el poder? Nosotros en general acortamos y decimos el poder, pero Foucault habla o de relaciones de poder o de modos de ejercicio del poder, pero no de el poder a secas, digamos. Nosotros tratamos de ir a la síntesis, digamos, nombramos de esa manera porque es más fácil. ¿Alguien quiere plantear? Como él objeta, digamos, ¿no? Tanto a la perspectiva de Hobbes como a la perspectiva de Marx, a la tradición, digamos, soberanista del poder, le objeta algunas cosas, ¿no? ¿Qué cosas le objeta? ¿Pudieron encontrarlo en el texto?
Yo algo marqué de eso también, pero estaba en duda si era realmente eso. Bueno, veámoslo, Milena, dale, si querés. Dice que era necesario pensar el poder a partir de un nuevo modelo que tomase distancia de los análisis jurídicos, que haría referencia a Hobbes, ya que el modelo jurídico del poder comenzó a formarse una representación del poder como algo unitario que se terminará identificando con la ley y cuyo funcionamiento se entenderá a partir de la prohibición y la sanción. Y también cuestiona el análisis freudo-marxista, donde el poder aparecía vinculado al concepto de represión. Estos enfoques entendían al poder como una realidad sustancial, como una cosa que se posee o se cede, como algo que está en un lugar determinado y del cual los diferentes actores o sectores sociales se quieren apoderar. Ahí está Indiana, pobre. Hola, Indy, ¿cómo va? Se cortó. Perdonen, se me cayó internet. Volví del celular. Sí, más con la lluvia, viste que andan mal los sistemas. Ahí estaba Milena con la pregunta siguiente, retomando, digamos, estas objeciones que plantea en la concepción del poder, tanto a la perspectiva hobbesiana, lo que podríamos llamar la doctrina soberanista o la doctrina jurídica del poder, que era el modo más clásico de tratamiento del poder hasta la década del 60, digamos, cuando la teoría, la filosofía política, la teoría política, clásicamente hablaba del problema del poder, hablaba justamente en clave, digamos, de la ley, lo que la ley prohíbe, lo que la ley no prohíbe, las sanciones que se aplica, digamos, cuando se cometen actos que están interdictos por la ley, prohibidos por la ley, la penalidad, etcétera, era como el marco clásico, digamos, de concebir el problema del poder. El poder era lograr impedir que los otros hicieran determinadas cosas, en esa lógica, ¿no? Y justamente, digamos, Foucault, lo decíamos hace un ratito, lo que Foucault le critica a esta perspectiva es perder de vista lo que el poder posibilita, no lo que produce, lo que genera. Y en la perspectiva freudo-marxista, esta idea, digamos, de que el poder es una propiedad, el poder es algo que se puede conquistar, tener, transferir, apropiar. Y fíjense cómo nosotros que el año pasado estuvimos viendo la perspectiva marxiana, fíjense cómo el poder de la clase dominante en la lógica marxiana se asimila a la propiedad, ¿no? La clase dominante domina porque es propietaria, en el caso de la clase burguesa, propietaria de los medios de producción. Entonces, la clave de tener la propiedad de es lo que explica en la lógica, digamos, del análisis del modo de producción burgués y sobre todo en cierta difusión de la comprensión de Marx, explica, digamos, la dominación de clase y por lo tanto el ejercicio del poder de los burgueses sobre los proletarios. ¿Por qué? Digamos, los burgueses imponen, dominan determinadas cosas a los proletarios. Bueno, porque tienen la propiedad de los medios de producción. Entonces, el poder es algo que se tiene, que se posee, que se apropia. Y en ese sentido, en el caso del psicoanálisis, en la versión, podríamos decir, más dura, por no decir más berreta, de la tradición freudiana, el poder se asimila no al falo, como diría Lacan, sino al pene. El poder tiene que ver con la posibilidad de castración del padre y esa posibilidad de castración tiene que ver con el pene, toda la teoría, digamos, freudiana del lugar del pene, del caso de la mujer y la envidia del pene, toda la explicación esa, digamos, más, podríamos decir, más dura, más, ¿cómo decirlo?, más grotesca que aparece en determinados textos de Freud, menos elaborada. Cuando pasamos a la versión del psicoanálisis de Lacan, que es el psicoanálisis estructuralista, intenta hacer algo con eso, intenta morigerar un poco eso, entonces habla no ya de la función del pene, sino de la función del falo, que es otra cosa, ¿no? Es decir, la representación virtual de la capacidad de, digamos, de producir un orden, ¿no? De castrar y producir un orden. Bueno,
De todos modos, lo que nos interesa a nosotros es cómo en estas representaciones del poder, el poder es algo que se tiene. Fíjense que en la tradición, incluso contemporáneamente, en la tradición política en Argentina, cuando el presidente asume, ¿qué recibe? Gana las elecciones, asume el poder. ¿Y cómo se manifiesta, cómo se simboliza eso de que asume el poder? Recibe la banda presidencial, ¿no es así? La banda presidencial recibe el bastón de mando, el bastoncito ese, recibe una serie de cosas, digamos, una serie de atributos, el sillón de Rivadavia, una serie como si fuera de objetos que parecen representar esa idea de que el poder se tiene. El poder se tiene, nosotros seguimos pensando igual, les quiero, así como con Marx, uno con el fetichismo de la mercancía, digamos, sigue hablando como si Marx no hubiera escrito el fetichismo de la mercancía y sigue diciendo subió la carne, como si la carne subiera sola. Igual, en la lógica del poder, a pesar de Foucault, nosotros seguimos hablando de que Clarín tiene el poder porque tiene tantos canales, o tiene el diario, los canales y tantos medios, y como si el problema del poder fuera un problema de tener algo. Justamente lo que a Foucault le interesa marcar es que el poder no es susceptible de ser apropiado, porque el poder es siempre en ejercicio. El poder solo existe como una fuerza que se aplica sobre otra fuerza, ¿no? Como algo que permite que alguien haga hacer algo a otros, ¿no? Es un hacer sobre otro hacer. En ese sentido, una conducta sobre otras conductas, ¿no? O conducir conductas, dice cuando habla de gobierno. En ese sentido, el poder solo existe como una fuerza en ejercicio, no existe como algo que yo puedo acumular, que puedo apropiar, que puedo guardar. Todo eso para Foucault no tiene ningún sentido. El poder es siempre la posibilidad de actuar sobre una acción real o eventual. Fíjense que se parece más en ese sentido a Weber, ¿no? Algunos lo conectaron con Weber, algunos comentaristas, y efectivamente en muchos sentidos se parece más a la concepción, por ejemplo, de lucha de Weber, ¿no? Acciones reales o eventuales. En ese sentido, no se puede poseer. Otra característica que él señala allí es que normalmente el poder se lo ubica en un lugar, ¿no? Parece tener como un lugar de residencia, un lugar de asiento. Nosotros todos tendemos a espacializar, podríamos decir, el poder. Normalmente, ¿dónde lo ubicamos espacialmente? ¿Cuál es nuestra representación imaginaria del poder? La gente que tiene plata, quizás, que tiene mucho pertenencia, muchos objetos, muchas cosas. Sin duda, digamos, esto de la propiedad y sobre todo la propiedad en clave económica aparece como uno de los elementos típicos para esa representación arcaica del poder, ¿no es cierto? Pero pensemos, qué sé yo, en la facultad, cuando nosotros visualizamos los lugares donde está, digamos, el poder en el sentido de donde se toman las decisiones, ¿dónde está en la facultad? Hay algunos que todavía no conocemos la facultad. Me acabo de dar cuenta que es una pregunta absolutamente tonta. Perdonen, es el hábito. Uno tiene preguntas ya como prearmadas y me olvidé que ustedes nunca entraron a la facultad. Bueno, yo les cuento, está en el segundo piso. El decanato está en el segundo piso. Y lo digo porque en general el poder se representa espacialmente como estando en la cúspide, estando en el lugar de arriba, digamos. Cuando nosotros representamos, qué sé yo, la pirámide de la organización del Estado, la cabeza del Estado, que es el Poder Ejecutivo, siempre aparece arriba. Nuestra representación espacial del poder es una representación que el poder ubica arriba. Por eso el tema del mapa, el planiferio es tan relevante, ¿no? ¿Cómo es el planiferio? ¿Qué ubica arriba? Europa y Estados Unidos.
básicamente. O sea, Los países de desarrollo capitalista originario, efectivamente. Entonces, eso no es casual, digamos, no van a ver los planiferios al revés, y en nuestros países tampoco se presentan los planiferios al revés, digamos. Siempre presentamos los planiferios donde ellos están arriba. Bueno, porque nosotros tenemos una representación, podríamos decir, tópica, o una representación espacial del poder, que implica que el poder está siempre en el lugar de arriba, incluso corporalmente. Nosotros ubicamos nuestro propio poder, en el sentido de nuestra propia capacidad de libertad, determinación, etcétera, en nuestra cabeza, ¿no? Nosotros no ubicamos el poder de nuestro cuerpo en otro lugar. Tenemos que hacer todo un esfuerzo para ubicar, digamos, el poder de nuestro cuerpo en otro lugar. En ese sentido, lo que Foucault va a plantear es que contra esta representación espacial del poder como un lugar arriba, lo que la microfísica del poder propone, lo que el análisis microfísico del poder propone, es encontrarlo en esa multiplicidad que está abajo, ¿no? En esa multiplicidad que está esparcida como en una gran superficie. No hay arriba abajo, lo que hay es una multiplicidad de superficies. Y eso también es un cambio en la lógica para pensar el poder, ¿no? También es otro modo de concebir la forma de capturar esta idea de ejercicio de una fuerza sobre otra fuerza, ¿no? Si quieren podemos pasar a la última parte del texto, que tenía que ver con poder desarrollar, que en el práctico estaba a modo de mapa conceptual, pero bueno, no sé si alguna lo hizo, si no podemos desarrollarlo verbalmente o ir recorriendo un poco algunos de los conceptos principales, que son dos categorías que trabaja Foucault, bastante relevantes en su producción. No sé si alguna, vamos quedando muy poquitas, pero no sé si alguna pudo detectar en dónde Traverso habla de sociedad disciplinaria y dónde habla de biopoder. Si no, en todo caso, digo lo que les propongo, si quieren, comparto, digamos, una representación de eso para que podamos ir trabajándola en conjunto. Si ustedes no pudieron, digo, hacer una presentación así al estilo de una cartografía o de una representación gráfica, un mapeo, podríamos decir, de esas nociones. dale, profe, sí. Perdón, estaba hablando porque no lo hice, pero calculo que nadie te va a decir que no. No, yo lo digo por si les resulta, digamos, útil comentar algo de esto. Digamos, de lo que hablamos cuando hablamos de disciplina, biopoder, soberanía, estamos hablando de modos de ejercicio del poder, ¿no? Ubicamos básicamente el ejercicio soberano como un ejercicio contrapuesto al biopoder, y el biopoder como, digamos, articulado en dos estrategias, una que es la estrategia anátomo-política, que se vincula a la disciplina. Foucault trabaja en el texto de Traverso, retoma más bien la idea de disciplina, y después la estrategia biopolítica, que se articula, digamos, con las tecnologías reguladoras. En el texto Traverso lo trabaja específicamente con los mecanismos de seguridad, ¿no? Pero lo que me interesaba, en todo caso, que ubicáramos, que compartiéramos, es la idea de que biopoder, soberanía, son formas en que el poder se ejerce, no son tipos de poder, para decirlo
en una clave más cosificada, digamos, sino que son formas en que se ejerce. Y para poder pensar las formas en que se ejerce, una de las preguntas es, bueno, esas fuerzas, ¿sobre qué hacen blanco? Porque un criterio que permite diferenciar, digamos, entre el ejercicio del biopoder y el ejercicio soberano es, bueno, ¿dónde va a parar la fuerza, digamos? ¿A qué apunta y dónde impacta esa fuerza? En el ejercicio del biopoder podríamos decir que globalmente, en conjunto, esa fuerza impacta sobre la vida biológica de los integrantes de la especie humana. Cuando hablamos de biopoder, hablamos en sentido global de la vida de la especie. Y se hace blanco sobre la vida de la especie, podríamos decir como si fuera a doble vía o a doble entrada. Se hace blanco sobre el cuerpo individual y el ejercicio que propiamente hace blanco sobre el cuerpo individual es el ejercicio de la disciplina, mientras que, por otro lado, se hace blanco sobre el cuerpo especie o la población a través de los mecanismos de seguridad, es decir, en clave de ejercicio biopolítico del poder. ¿Qué me interesa subrayar o que retengamos por allí? Primero, que no desaparece, algo que subraya varias veces el texto de Traverso y lo enfatiza, y en parte nos gustó por eso, digamos, porque enfatiza algo muy interesantemente, que no todo el mundo recupera, que es la idea de que las formas de ejercicio no se relevan unas a otras. No es que hubo soberanía y después hubo disciplina y ahora hay biopolítica. No. Las formas de ejercicio se articulan, se encabalgan, podríamos decir, atraviesan o interpenetran, de modo que ninguna desaparece. Ahora, si ninguna desaparece, ¿por qué hablamos de una sociedad disciplinaria y después hablamos de una sociedad de normalización o una sociedad securitaria? ¿Por qué? ¿Qué nos permitiría hablar de una sociedad de soberanía y después de una sociedad disciplinaria? Lo que sí cambia, y eso también lo marca Traverso, es la forma en que estos mecanismos, estos distintos mecanismos o técnicas de poder que Foucault describe, se articulan con otros en una cierta dirección estratégica. La direccionalidad estratégica es lo que cambia, aunque la tecnología persiste en una función que es distinta, podríamos decir, o persiste combinándose con otras de un modo diferente. Y en ese sentido, entonces, fíjense que cuando él caracteriza algo de las tecnologías, de seguridad, los mecanismos securitarios, lo que él va a marcar justamente es esto, que recupera lo disciplinario, pero que lo recupera de otra manera, digamos, ¿no? Bueno, primera cuestión. Esta forma disciplinaria, Foucault la caracteriza en uno de los textos que nosotros vamos a ver después, que es el último capítulo de Historia de la Sexualidad, volumen 1, él caracteriza la disciplina como anatomopolítica. ¿Y por qué? Porque esa fuerza hace blanco sobre el cuerpo, la disciplina hace blanco sobre el cuerpo, digamos, produciendo determinados efectos, generando un tipo de efectos particulares. ¿Cuáles serían esos efectos? Primero, descompone el cuerpo en su materialidad. ¿Pero cómo lo descompone? Lo descompone en la medida en que la disciplina nos permite disociar partes del cuerpo para que adquiera ese cuerpo habilidades que antes no tenía. Tomemos una técnica propiamente disciplinaria. Todos nosotros entramos de pequeñitos en el jardín de infantes, después la escuela, pero en el jardín de infantes nuestro cuerpo tiene determinada forma, entonces nos dan los crayones o nos dan las tizas en el jardín de infantes. ¿Cómo agarramos los crayones cuando entramos al jardín de infantes? ¿Quién me muestra? A ver si veo.
¿Se fijaron cómo agarran los chicos los crayones cuando hacen los dibujos? Cuando son chiquitos. Puede ser, profe, con el puño así cerrado. Claro, con este formato. Para que nosotros lleguemos a la destreza que permite que la mano tome, esperen que agarre la vida, la mano tome este formato y aprenda a hacer esos garabatos chiquititos. Piensen que nosotros hemos llegado a un grado de disociación del movimiento de la mano tal que podemos escuchar y al mismo tiempo escribir, ¿o no? ¿Sí? Fíjense, piensen en lo que es andar en bicicleta, qué sé yo, piensen en lo que es el grueso de las actividades que nosotros hacemos, que implican descomponer partes de nuestro cuerpo para que con cierto grado de autonomía ciertas partes de nuestro cuerpo hagan determinadas cosas y después las reensamblamos, ¿no? Piensen en andar en bicicleta, vos tenés que mover las piernas, manejar el freno, tenés que poner, digamos, el cuerpo hacia atrás o hacia adelante para poder acompañar la frenada o qué sé yo, la disminución de la velocidad. Fíjense cómo un ejercicio de fuerza sobre nuestro cuerpo descompuso los elementos de nuestra anatomía, de nuestra materialidad. ¿Y con qué los descompuso? Los descompuso con unas prácticas, con unas indicaciones, y nada más que con eso, digamos, con un cierto modo de distribuir espacio y tiempo y ejercicios, logró que pasáramos de esto a esta ductilidad, ¿sí? No sé si han tenido ocasiones de ver personas muy mayores que no adquirieron, que no fueron escolarizadas, ¿no? A mí me pasaba porque mi abuelo, yo me acuerdo la mano de mi abuelo le costaba terriblemente escribir, digamos, había llegado a muy grande usando las manos para el trabajo manual fuerte, digamos, y no había adquirido la escritura, no sabía escribir, escribía muy poquito de grande, y entonces le costaba hacer las letras, escribía grandote y escribía con mucha torpeza, justamente porque lo que no había recibido en la escuela era este entrenamiento. Bueno, la anatomopolítica hace eso, la anatomopolítica, o sea, la disciplina como práctica, lo que hace es descompone el cuerpo, entrena habilidades y recompone esas habilidades. En el texto Vigilar y Castigar, que es el texto prototípico donde Foucault trabaja las disciplinas, es el texto específico donde se dedica muy exhaustivamente a las disciplinas, nosotros vamos a ver otros textos donde retoma disciplinas, pero allí hay una descripción muy exhaustiva, por si a ustedes les interesa. Justamente él trabaja, por ejemplo, qué pasa con la formación militar. En la formación militar, digamos, se entrena a los soldados para aprender a ¿qué? A tener un arma de fuego. Y no hacer ¿qué? No pegarse un tiro a sí mismo ni pegarle un tiro a los compañeros que están alrededor. Manejar un arma de fuego implica un acoplamiento entre el propio cuerpo y el instrumento, implica coordinar el ojo con el movimiento de la mano, con el cálculo de la distancia, con el cálculo de la separación. Bueno, todo eso es resultado de un ejercicio disciplinario, ¿no? Mientras que en los dispositivos biopolíticos o en el ejercicio de la biopolítica, digamos, en su articulación biopolítica y anatomopolítica constituyen el biopoder, en el ejercicio de la biopolítica ya no se hace blanco sobre el cuerpo individual, sino que se hace blanco sobre toda la especie, es decir, sobre la población. ¿Buscando hacer qué con la población? Normalizar procesos biológicos en principio de la población. Por ejemplo, las campañas de vacunación son un modo de intervenir sobre ese cuerpo, especie, para lograr que, por ejemplo, inmunidad. A todos nosotros nos fueron en el último tiempo citando en determinado momento, aplicando cierta secuencia de vacunas, etcétera, para lograr qué cosa, que este conjunto que es la población tenga respuesta inmunitaria frente al virus, ¿no? En ese sentido, fíjense cómo las tecnologías distintas también en el ejercicio del poder hacen blanco sobre, digamos, materialidades diferentes. El cuerpo del individuo no es lo mismo que este colectivo, que es el cuerpo de la especie,
¿no? Cuando, por ejemplo, se generalizan estrategias para que las embarazadas hagan controles previos al nacimiento. Estas son tecnologías biopolíticas, en el sentido de que son técnicas destinadas a controlar un proceso que es de la población, no solo del cuerpo individual. El control prenatal tiende a garantizar que la madre esté bien, que el feto esté bien, etcétera, pero además a bajar, digamos, un proceso de la población que es la mortalidad materno-infantil. En ese sentido, a controlar morbimortalidad. En ese sentido, entonces, busca afectar al conjunto, no solo al caso individual. Y por eso la estrategia no está pensada para una madre, para tal madre, está pensada para todas las embarazadas entre tal edad entre tal mes, tal control, ¿no es cierto? En ese sentido, se diseñan mecanismos, tecnologías que están dirigidas al conjunto, a la globalidad. Vamos a ver en los mecanismos de seguridad, en las tecnologías securitarias, estas intervenciones, estos ejercicios del poder, se piensan para controlar eventos aleatorios, ¿no? Se piensan para controlar lo que ocurre de un modo azaroso. ¿Qué quiere decir esto? Entre todas las mujeres que se embarazan, hay un porcentaje oscilante de tanto a tanto, las estadísticas lo revelan, que van a tener un proceso, por ejemplo, de que el cordón umbilical se le enrosque en el cuello al bebé adentro de la panza. Normalmente ese evento, que es un evento aleatorio, que es un evento, podríamos decir, azaroso, conduce a que en general el bebé muera en el parto, incluso a que las madres, por ejemplo, pierdan el útero durante el parto, porque es un evento muy traumático, digamos. Entonces, ¿qué se hacen los controles? ¿Para qué? Para reducir ese evento aleatorio, para controlarlo, para evitarlo. En un caso en particular, no, para evitarlo en masa, en el conjunto de la población. Reducir la incidencia de ese fenómeno, que es el cordón umbilical enroscado en el cuello, en el conjunto de la población de embarazadas, ¿no? Y de esa manera reducir la mortalidad, la morbilidad. ¿Se entiende, digamos, cómo el mecanismo biopolítico es distinto del anátomo político? Ya estamos pasada la hora. Pero me interesaba marcar, digamos, estas características diversas de uno y otro. ¿Se entendió más o menos? Con esto estamos también adelante.